Vamos a analizar en este vídeo sobre matrices cómo se realizan las operaciones suma, resta, producto por un escalar y producto de dos matrices. La suma y la resta, si tenemos dos matrices de la misma dimensión, es decir, solamente vamos a poder sumar o restar matrices si tienen la misma dimensión. La suma o la resta sería otra matriz que como resultado también tendría la misma dimensión que las anteriores y cuyos elementos se obtienen sumando o restando los elementos de las matrices A que están situados en la misma posición. Por ejemplo, si vamos a sumar la matriz 1, 2, 1, 5, 3, 0 con la 3 menos 1, 2, 1, 0, menos 2, las dos matrices tienen la misma dimensión, son las dos de dimensión 2 por 3 y la suma la haríamos de la siguiente manera. Primer elemento de la primera matriz con el primero de la segunda matriz nos daría el primer elemento de la matriz resultante, de la suma de las dos. 1 más 3, 4. Y así iríamos procediendo con el resto de elementos. 2 menos 1, 1. 1 más 2, 3. Pues hemos sumado ya los elementos de la primera fila. Pasaríamos a la segunda fila. 5 más 1, 6. 3 menos 3. 0 menos 2, menos 2. La resta procedemos de la misma manera. Vamos restando elemento a elemento que estén situados en la misma posición. 1 menos 3 menos 2. 2 menos 1. 2 más 1, 3. Y 1 menos 2 menos 1. Pasaríamos a la segunda fila. 5 menos 1, 4. 3 menos 0, 3. 0 menos 2, 2. Vamos a ver ahora cómo se multiplica una matriz por un escalar. Es decir, una matriz por un número. Si tenemos una matriz, el resultado de multiplicar esa matriz por un número nos da una matriz que también tiene la misma dimensión que A y cuyos elementos los vamos a ir obteniendo multiplicando cada uno de los elementos de la matriz por ese número. Es decir, si vamos a multiplicar el número 3 por la matriz 1, 2, 1, 5, 3, 0, una matriz 2 por 3, el resultado también nos va a salir una matriz 2 por 3, cuyos elementos los tendríamos multiplicando el número 3 por cada uno de los elementos de la matriz. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Siguiente fila. 3 por 5, 15, 3 por 3, 9, 3 por 0, 0. Antes de ver cómo se multiplican dos matrices, vamos a ver primero cómo se multiplica una matriz fila por una matriz columna. Si multiplicamos una matriz fila por una matriz columna, siempre y cuando el número de elementos de la fila y el número de elementos de la columna coincidan, lo que vamos a obtener es un número que se va a obtener de ir sumando el producto de cada uno de los elementos de la matriz fila por cada uno de los elementos de la matriz columna. Es decir, vamos a multiplicar una matriz fila dimensión 1 por 3, es decir, la que está formada por los números 1 de 5, por una matriz columna de dimensión 3 por 1, formada por los elementos 2 menos 1, 3. El producto lo iríamos haciendo 1 por 2, primer elemento por primer elemento, 1, segundo elemento por segundo elemento, 5 por 3, tercer elemento por tercer elemento. El resultado de esos productos, que es 2 menos 2 y 15, el resultado 2 menos 2 más 15, 15. Vamos a ver ahora cómo se multiplican dos matrices. En primer lugar, para multiplicar dos matrices, una matriz A por una matriz B, tienen que coincidir el número de columnas de la matriz A con el número de filas de la matriz B. Es decir, si la matriz A de dimensión n por m tiene m columnas, la matriz B tiene que tener m filas. La matriz resultante que nosotros vamos a tener tiene tantas filas como tiene la matriz A y tantas columnas como tiene la matriz B. Aquí abajo en un esquema lo vemos mejor. Para poder efectuar el producto de A por B, tienen que coincidir las columnas de A con las filas de B. Si coinciden número de columnas con número de filas, podemos realizar la multiplicación y el resultado tiene el número de filas de la matriz A y el número de la columna de la matriz B. Es decir, la matriz n por m por una m por p nos daría una matriz n por p.
coinciden número de columnas con número de filas, la matriz resultante, las filas que tiene la primera, las columnas que tiene la segunda. Bueno, vamos a cómo se efectúa el producto de una matriz por otra matriz. Vamos a multiplicar la matriz de 2 por 3, la primera matriz 1, 0, 2, 3, 1, 1, por la segunda matriz que es 3 por 3, cuyos elementos son 0, 1, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 4. Bien, en primer lugar, siempre antes de empezar a multiplicar matrices, tenemos que comprobar que el número de columnas de la primera coincide con el número de filas de la segunda. La primera tiene 3 columnas, la segunda 3 filas. Y observamos también, para no perdernos, de qué dimensión va a salir la matriz resultante. La matriz resultante va a tener 2 filas, como la primera matriz, y 3 columnas, como la segunda. Es decir, va a ser una matriz 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. El producto lo vamos a ir haciendo multiplicando cada elemento o cada fila de la primera matriz por cada columna de la segunda matriz, tal y como se ha hecho anteriormente, matrices filas por columna. Es decir, iríamos multiplicando la primera fila 1, 0, 2 por la 0, 2, 3. 1 por 0, 0 por 2, 2 por 3. Y sumamos. Resultado 6. La primera fila y la primera columna nos daría el elemento que esté situado en la primera fila, primera columna. Seguimos con la primera fila, segunda columna. 1 por 1 más 0 por 1 más 2 por 1. 1 más 0 más 2, 3. Tenemos el elemento de la segunda columna. Y continuamos con la primera fila, tercera columna, con lo cual obtendríamos el elemento tercero. 1 por 1, 0 por 0, más 2 por 4. 1 más 0 más 8, 9. Hemos terminado con la primera fila y hemos sacado los 3 elementos de la primera fila. Pasaríamos a la segunda fila. Multiplicamos la fila 3, 1, 1 por la 0, 2, 3. 3 por 0 más 1 por 2 más 1 por 3. 5. Segunda fila, segunda columna. 3 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1. 5. Pasaríamos a la siguiente columna. 3 por 1 más 1 por 0 más 1 por 4. 7. Bien, entonces las multiplicaciones las vamos haciendo con la primera fila. Vamos a sacar la primera fila de la matriz resultante, con la segunda fila de la matriz resultante. Y empezamos multiplicando fila por columna, fila por columna, fila por columna. Dentro de las propiedades que tienen las matrices hay una propiedad que es muy importante, que es la propiedad conmutativa, ¿vale? Que la igualdad se da con números, pero no ocurre lo mismo con matrices. ¿Vale? Es más importante que saber que esta propiedad no se cumple que conocer el resto de propiedades. El producto de matrices no siempre cumple la propiedad conmutativa. Es decir, si multiplicamos la matriz A por la matriz B, no siempre sale lo mismo que resulta multiplicar la matriz B por la matriz A. El hecho de que no se cumpla esta propiedad es importante, ya que algunas operaciones que nosotros estamos acostumbrados a hacer con números no podemos hacerlas cuando estamos operando con matrices. Es decir, si vamos a hacer un producto de dos matrices, tenemos que mantener siempre el orden de todas las multiplicaciones. Por ejemplo, si multiplicamos la matriz 2 por 2, 1, 0, 3, 1 por la matriz 2 por 2, 1, 2, 2, 1, iríamos multiplicando fila por columna. Primera fila, primera columna, 1 por 1 más 0 por 2, 1. Primera fila, segunda columna, 1 por 2 más 0 por 1, 2. Pasamos a la segunda fila. Segunda fila, primera columna, 3 por 1 más 1 por 2, 5. Y tercera fila, segunda fila, segunda columna, 3 por 2, 6 más 1 por 1, 1, 7. Si hacemos el producto al revés y colocamos primero la segunda matriz y después la primera, la matriz resultante sale distinta. Si multiplicamos 1 por 1 más 2 por 3, 7, primer elemento. Primera fila, segunda columna, 1 por 0 más 2 por 1, 2. Pasamos a la segunda fila. 2 por 1 más 1 por 3, 5.
segunda fila, segunda columna, 2 por 0 más 1 por 1, 1. No salen dos matrices, tienen la misma dimensión, pero los elementos no son iguales. En este caso salen los mismos números, pero situados en distintas posiciones. ¿Vale? Las matrices que nos dan resultados son distintas. Entonces debemos mantener el orden. Lo mismo multiplicar la matriz A por la matriz B que la matriz B por la matriz A. Incluso algunas veces puede que se puedan multiplicar las matrices, pero que salgan con dimensiones distintas. Por ejemplo, si multiplicamos una matriz 2, 3 por una matriz 3, 2, 3 por 2, es decir, una matriz con 2 filas y 3 columnas y una que tiene 3 filas y 2 columnas, el resultado sale una matriz 2 por 2. En este caso la obtendríamos primera fila, primera columna, 1 por 1, 0 por 3, 2 por 2, 5. Primera fila, segunda columna, 1 por 1, más 0 por 1, más 2 por 5, 11. Segunda fila, primera columna, 1 por 1, más 1 por 3, más 3 por 2, 10. Y segunda fila, segunda columna, 1 por 1, más 1 por 1, más 3 por 5. 1 más 1, 2 y 15 y 17. Si efectuamos el producto al revés, si analizamos las dimensiones, matriz 3 por 2 por una matriz 2 por 3, el resultado nos va a salir una matriz 3 por 3. El producto lo haríamos igual, primera fila, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna, elementos de la primera fila, 2, 1, 5. Pasamos a segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna. Los elementos 4, 1, 9. Pasamos a la tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna. Elementos 7, 5, 19. Vemos aquí que no solamente las matrices no son iguales, sino que encima tienen dimensiones distintas. Si multiplicamos la primera por la segunda, sale una matriz 2 por 2. Si invertimos la multiplicación, colocamos primero la segunda y luego la primera, sale otra matriz distinta, en este caso de dimensiones 3 por 3. No solamente son distintas las matrices, sino que pueden tener también distintas dimensiones. Y vemos un ejemplo más. Si multiplicamos la matriz 2 por 2 por la matriz 2 por 3 que tenemos aquí, la matriz 1, 1, 2, 1 por la matriz 1, 0, 2, 1, 1, 3, la primera matriz de dimensión 2 por 2, la segunda de dimensión 2 por 3, matriz resultante, una matriz de dimensiones 2 por 3. Los elementos los tenemos a partir de la primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, primera fila, tercera columna. 2, 1, 5. Pasamos a la segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna, segunda fila, tercera columna. Fila resultante de la segunda, 3, 1, 7. Si intentamos hacer la operación al revés, la primera matriz sería una matriz 2 por 3 y la segunda una matriz 2 por 2. Quiere decir, como no coincide el número de columnas con el número de la primera con el número de filas de la segunda, no se puede realizar la multiplicación. De hecho, si intentamos hacerla y empezamos a multiplicar fila por columna, tendríamos primer elemento por primero, segundo por segundo y el tercero se nos quedaría sin un tercer elemento para multiplicar. Es decir, algunas veces se pueden realizar el producto y otras veces incluso ni siquiera se puede realizar. Ya no que solamente salgan distintos, sino que salgan productos que no son realizables.